Bueno, primero felicitaciones por la película. Yo tuve la oportunidad de verla en FIC Valdivia y me pareció súper interesante la propuesta. Cuéntame cómo surgió la idea de contar esta historia de los 81 muertos en la cárcel de San Miguel. Ujú. Bueno, bueno, nada, muchas gracias por invitarnos, me alegra mucho que la hayas podido ver en Valdivia. Y nada, la verdad es que ha sido, digamos, como un proyecto que ha ido mutando muchísimo. Em, Creo que hasta el germen lo puedo reconocer el mismo día que ocurrió el incendio y yo estaba en el colegio y vi esas imágenes y esas escenas y me atravesaron especialmente, como que sentí que estábamos todos enfrentados a una escena muy infernal y sobre todo una escena infernal que venía desde una operación estatal, ¿no? No era algo entre civiles, sino que era algo que venía desde el Estado y que por ende era, también nos comprometía de alguna manera a todos. Y esas imágenes se me quedaron en mi cabeza por muchos años, mucho tiempo. Volví a ellas, ¿no? Como que me acordaba mucho de ese episodio. Y en un momento me empecé a acercar a las familiares, a la organización, a la ONG que se llama 81 Razones, que es una ONG que surge desde este episodio y desde los familiares, sin saber mucho qué hacer. Y luego, bueno, yo estudié cine y como tesis propuse empezar a tratar este tema, pero sin ninguna dirección, sin ningún norte, no sabiendo mucho que existía y que no. Y empezamos con un proyecto que era de animación, una cosa realmente nada que ver, pero sobre todo empezamos a investigar. Hicimos una investigación que fue súper colectiva entre un grupo de compañeros muy comprometidos y empezamos a investigar, nos empezamos a acercar a las organizaciones, empezamos a hacer entrevistas a los sobrevivientes, a bomberos, ¿no? Y empezamos como a recabar de alguna manera todos los restos que habían quedado como de ese episodio. Y después de mucho tiempo como de insistencia y de seguir y seguir y seguir y seguir, porque obviamente es una temática súper como obstaculizada de alguna manera, porque quedó muy, muy opaca en nuestra historia, y sobre todo las instituciones tampoco quieren que salga tanto a la luz. Entonces, gracias también al apoyo de la familia y también a una especie de machacazo nuestro, pudimos dar con la carpeta judicial, que por lo demás eran archivos que también a las familias les servían para abrir su propia causa. Y bueno, cuando encontramos esta carpeta, que nosotros la queríamos utilizar como parte de la investigación, como que se nos abrió un poco ese universo y fue como, bueno, acá hay algo, ¿no? Como que, ¿qué más vamos a filmar que no está acá, ¿no? Entonces empezamos a pensar la película más bien como una construcción, como un relato a partir de todos estos restos judiciales que habían quedado de ese caso. Perfecto. ¿Y cómo fue el proceso también bueno, tú hiciste toda esta investigación, recabando toda esta información, pero cómo fue el proceso también de guión y de creación de la historia? ¿Cómo pensaste que la ibas a contar? ¿Siempre fue desde el caso judicial o desde la mirada de las familias? ¿Cómo fue Mm. como el punto de vista? No, yo creo que fue mutando el punto de vista también mientras nosotros íbamos creciendo un poco. Me parece que empezamos efectivamente un poco chicos este tema que también es súper complejo y es súper oscuro eh, entonces también fue como que mientras íbamos creciendo íbamos acomodando, ¿no? Ese ajuste. Y yo creo que a mí como que el gran proceso de aprendizaje que quizás tuve en la película fue que, claro, yo creo que al comienzo teníamos mucho miedo de tratar un dolor ajeno, ¿no? Como que siempre eso da mucho temor y da mucho temor acercarse y da mucho temor también estar a la altura de ese dolor. Entonces, me parece que en un momento fue como, ok, nosotros lo que podemos aportar desde acá, desde gente que no tuvo familiares ahí, ¿no es cierto? Es bueno, quizás en ver como las trampas del proceso judicial o más bien las trampas del sistema carcelario más que del proceso judicial, porque al principio no sabíamos que existían esos archivos, y poder entrar en nada, en la frialdad de la estructura carcelaria, etcétera, etcétera. Pero claro, nos fue pasando que también fuimos conociendo a la familia, fuimos conociendo a César, que es el que preside la organización, que es un máximo,
y también fuimos entendiendo ese dolor de manera mucho más compleja, como que no fue solamente como que es su dolor, sino como tratemos de entrar en ese afecto, tratemos de, como, de complejizarlo también y sobre todo de darle un espacio, porque me parece que los medios de comunicación después de lo que pasó en San Miguel, lo que ocurrió fue una mediatización súper grande, pero también desde un lado también morboso y espectacularoso, ¿no? Pero me parece que toda esa emocionalidad no tuvo tanto espacio, más allá, digamos, del espacio que ellos mismos lucharon y crearon y que consiguieron por ellos mismos, pero en términos así como de proceso nos parecía que había ahí algo como una herida abierta también. Eh, y en algún momento también fue como hacerse responsables de esa emocionalidad que había pasado, ¿no? Como si vamos a tocar este caso, toquémoslo desde allí, toquémoslo desde esa responsabilidad, aunque bueno, en eso quizás nos equivoquemos o quizás no seamos completamente exactos, pero en algún momento después de tener también relaciones tan construidas, eh, nada, nos parecía como que eso era parte ya de nosotros también. Entonces me parece que el proyecto fue mutando hacia algo quizás mucho más emocional de lo que era al principio. Sí, sí, sí. Es súper interesante también cómo es contada la historia, porque en el fondo se utilizan, desde el punto de vista audiovisual, se utilizan las cámaras de seguridad y se utilizan como estas imágenes de ya en la cárcel donde los sobrevivientes van contando cómo sucedió el incendio. ¿Cómo fue también pensar en contar esta historia que, a diferencia de un documental tradicional quizás de seguimiento, uno puede seguir grabando a los personajes, pero en este caso el protagonista estaba muerto, entonces es Mm, súper difícil. ¿Cómo fue mm. cómo abordaste ese desafío? Sí, yo creo que fue, bueno, fue un proceso muy arduo de montaje porque había muchas cosas, entre que era muchísimo material, o sea, era casi abrumante la cantidad de material que había. Nosotros desde que tuvimos los archivos hace 4 años hasta ahora, yo no he dejado de revisar material, o sea, es algo como inacabable. Por un lado estaba eso, que costó mucho tiempo empezar como a organizar, a ordenar, a separar, ¿no? Y por otro lado, como vos bien decís, claro, era ese problema de cómo agarramos un hilo narrativo si en realidad tenemos puros restos súper diferentes, con materiales muy distintos, con muchos personajes, ¿no? Y sobre todo con una ausencia de personaje ¿no? de las víctimas que no aparecen, no están. Eh, y yo creo que muchos años tuvimos esa pregunta y realmente tuvimos la pregunta de si era posible hacer esta película o no era, definitivamente no era posible. Eh, y tengo la sensación que al principio como que yo estaba muy concentrada en encontrar una estructura narrativa, ¿no? Así como contamos esto al principio, contamos esto al final, ¿no? Y estaba muy como concentrada en la estructura, en la estructura, en la estructura. Y en un momento ya no pude, no pude encontrar una estructura, era como es imposible, era como un rompecabezas imposible. Y empezamos a hacer un trabajo, lo empezamos con la Andrea Chignoli, la montajista, y terminamos así el más grueso con Christopher Murray, que terminamos como el montaje final, y empezamos a hacer un trabajo desde el detalle, así más detalle, como empezamos a unir esta imagen con esta imagen y a ponerle un sonido y a eso buscarle el texto, y fue casi como un armado muy de artesanía. eh, y lo que yo siento que terminó ocurriendo es que empezamos a entender que, va a sonar un cliché, pero que lo importante estaba en esos detalles de la imagen, ¿no? Como que el relato, que la historia, ¿no? Si uno la cuenta así, es bastante, ¿no? Bueno, hubo un incendio, ¿no? Pero me parece que lo más doloroso, lo más terrible del caso tiene que ver con que se demoraron, ¿no? Que ese llamado la pusieron en espera, que dijo esta palabra en vez de esta palabra, que corrió la cámara un poco más allá en vez de acá. Eh, entonces, un poco que empezamos a tratar a los archivos no solamente como algo fidedigno de lo que había ocurrido, ¿no? Simplemente como una descripción, sino como que en todos esos agujeros y en todas esas fallas, ¿no? Del mismo archivo podía hablarnos un montón de esa institucionalidad, de esa estructura carcelaria, sobre todo un país también. O sea, yo creo que también uno ahí puede ver como que te vienen retazos de un país entero, de cómo
cómo se estructuran las clases sociales, qué diferencias hay, cómo funciona la justicia para uno, para otro. Entonces, tengo la sensación que solo fuimos capaces de hacer esa película desde una cosa súper minuciosa. Perfecto. Oye, ¿cómo fue el trabajo con Storyboard Media? Ujú. Como productores, ¿cómo llegaron a ti o tú llegaste a ellos? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí. Bueno, como te contaba, el proyecto empezó en la universidad, obviamente con ideas súper lejanas a lo que es hoy la película, otras no tanto, otras siguen ahí en la estructura, digamos. Pero en ese momento yo salí de la universidad con este corto y fui a una residencia de documentales que se llama Arca, que se hace en el fin del mundo de Chile, en una casa, y uno puede ahí hacer, son como 2 semanas de montaje y de producción. Y la tutora ahí de producción era Gabriela Sandoval. Y yo la conocí y primero me quedó excelente, nos damos súper bien y ella le gustó mucho el proyecto, se interesó mucho. Y después de un tiempo, efectivamente yo empecé a sentir que era un proyecto pesado, ¿no? Que también se metía como con peces gordos y que estaba tratando un tema muy difícil. Y yo sentí que la Gaby tenía, bueno, y Storyboard Media tenían como un historial de trabajo respecto a documentales de derechos humanos y películas de derechos humanos, y que también tenían la valentía para enfrentarse a ese tipo de trabajo, porque me parece que bueno, cada vez que uno hace estas películas es como que uno también nada, está atento de que alguien puede saltar, de que alguien te puede meter una denuncia, ¿no? Entonces, igual es difícil encontrar a personas que quieran trabajar y que se atrevan a eso y que tengan como esa valentía de enfrentarse a esas posibilidades. Y yo sentía que la Gaby, después de Storyboard, tenían como ese arrojo y al mismo tiempo tenían mucha sensibilidad para tocar la temática. Porque claro, a mí me pasaba que saliendo de la universidad era como que yo no quería tampoco hacer ingresar todo este universo y todas estas imágenes a una cosa hiperindustrial, porque nada, sentía que queríamos tratarlo con respeto, con cuidado, ¿no? Entonces me parece que Storyboard Media como que tiene un poco esas dos cosas que para mí son súper importantes, que es como valentía y sensibilidad al mismo tiempo, y el trabajo con ellos ha sido, o sea, increíble, como que yo realmente lo agradezco profundamente porque son muy rigurosos, también con mucha intuición, entonces creo que también ha hecho que nos sintamos mucho más seguros con el proyecto y que haya crecido mucho más de lo que era. Súper. Oye, te quería preguntar también, este siendo tu primer largometraje, que además es documental, también cómo lo ves en términos del género, cómo te enfrentas al documental como proceso, porque obviamente el documental es un proceso súper largo, a diferencia de una ficción, que el rodaje puede ser más corto, que obviamente el montaje a veces puede durar años, pero Sí. sí el proceso de acá de un documental es un proceso de investigación súper profundo, eh, y de mucho trabajo, como decías tú, de montaje y de todo del proceso que conlleva. ¿Cómo ha sido Sí. para ti todo este proceso y si este es tu camino, vas a seguir haciendo documentales o puede que pruebes con Ujú. ficción más adelante? Sí, yo creo que a mí me pasó así más específicamente que en la universidad tuve así como, bueno, maestra así máxima Tiziana Paniza, que es una documentalista, eh, y ese año y como esa relación con ella yo creo que también me hizo pensar documentalosamente la vida un poco. Y reconozco que tengo esa formación y esa manera de enfrentarme a los materiales y a las cosas y a todo en general, ¿no? Eh, bueno, uno puede pensar ampliamente qué es esa mirada más documental, eh, sí, además si sirve separar o no ficción documental, pero me parece que sí hay como una atención más bien a la relacionalidad de las cosas, ¿no? Como no tanto solamente a una narrativa, sino como a encontrar sistemas de relaciones entre las cosas, hacer como mapas, mapeos, y poder establecer nuevos sistemas de relaciones. O al menos así es como yo me enfrento como al documental, ¿no? Y eso me pasa
que si hiciera ficción igual seguiría pensando un poco así, como que me parece que es la manera que tengo de enfrentarme como a algo que me es ajeno o a algo que quiero como tomar o... em, entonces creo que es algo que no puedo como sacarme de encima y que también encuentro que digamos que es un área también que te da mucha libertad, al menos, ¿no? Es extraño porque cuando uno piensa en documentales, como claro, el documental es el que está como más, de alguna manera, como con un contrato, ¿no? Hacia la realidad un poco más duro, pero me parece que cuando uno ingresa como a trabajar en el documental, te das cuenta que más bien es como se amplía, porque la realidad es tan rara, la realidad es tan difusa, que ese contrato se vuelve también muy difuso, entonces también te da mucha libertad, como que pese a que son, creo que procesos más largos, procesos también mucho más inciertos, ¿no? Como que me parece que la gente que hace documental realmente hay una pregunta de si esto a alguien le interesa, tiene sentido o no, que creo que en ficción eso está un poco más resguardado, y claro, y son procesos muy largos, pero pese a eso, me parece que también es un proceso que te permite como ser un poco más libre también con las cosas. Y, y nada, me parece que también como dentro de eso el cine ensayo o quizás un cine más reflexivo, ¿no? Que pueda como tomar la política desde un lugar un poco más subjetivo, me gusta, me interesa muchísimo eso, creo que también como que mi cabeza puede trabajar de esa manera, pero también, bueno, me dan ganas de probar otras cosas y estoy ahora escribiendo un guión de ficción y también, no sé, soy media dispersa en los gustos, pero sí, igual es un espacio que me interesa muchísimo y me interesa ver muchas películas en esa línea, digamos. Perfecto. Oye, pensando también en la temática, lo difícil que es abordar como, en este caso, como un crimen, o sea, como una situación puntual donde murieron injustamente, probablemente reos, presos, que en el fondo por la sociedad pueden ser juzgados de una manera que, claro, si hubiera sido un incendio en otro lugar, que no hubiera sido una cárcel, quizás es mirado de otra manera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste tú desde el comienzo y si te cambió la mirada con respecto también Ujú, a ver el tema de la inocencia o culpabilidad también de los gendarmes en todo este ujú, proceso y como que al final los malos de la película terminan siendo los gendarmes? ujú, ¿Cómo fue esa impresión para ti y si cambió tu mirada desde el comienzo hasta el final del proceso de la película? ujú. Em, es raro porque cambió mucho al mismo tiempo, ¿no? Así como que en términos discursivos, te podría decir bueno, desde que empecé el proyecto pienso más o menos discursivamente en lo mismo que pienso ahora, pero sí me pasó como que me traspasó más como corporalmente, no sé cómo explicarlo, pero em, como que siento que efectivamente cuando ocurrió el incendio empezó a salir un discurso muy peligroso, que era del tipo, bueno, ahora son menos, eh, algo hicieron, ¿no? Se lo merecían, no es tan grave, ¿no? Eh, y lo que me parece más grave es que es un discurso que hoy también está tomando mucha fuerza, ¿no? Como que si vemos que está creciendo una derecha latinoamericana, ¿no? En donde parte de ese discurso de derecha también tiene que ver con la criminalización y con la idea de que hay gente mala, que hay que encerrar y que hay que hacer más y más y más y más y más cárceles. Eh, da mucho miedo ese discurso, ¿no? Da mucho miedo porque finalmente lo que hace es como poner en suspenso los derechos humanos cuando se trata de las cárceles. Y lo que es más fuerte, me parece, cuando uno lo piensa así más abstractamente, es que de alguna manera todos sabemos que eso ocurre. Antes y después del incendio y ahora sabemos que en las cárceles se violan los derechos humanos, ¿no? Eh, y es muy, nada, es muy fuerte darse cuenta de que sigue perpetuándose ese sistema y que hablamos de los derechos humanos y hablamos de los derechos humanos acá y allá, y ahí tenemos un espacio en concreto, ¿no? Administrado por el Estado que sigue perpetuando eso. Em, entonces me pasó que, claro, en términos discursivos y en términos teóricos, sí, tenía eso súper claro desde el inicio,
lo que sí me ocurrió es que, bueno, ingresé a la cárcel, ¿no? Estuve ahí, estuve en esos espacios, eh, vi el nivel de hacinamiento que hay, el nivel de ruido, entendí que también son personas que están privadas del sueño, que están privadas del silencio, que están privadas del agua, que están privadas de un dormir, que están privadas muchas veces de ver a sus familiares, ¿no? Entonces, creo que genera como una estructura completamente perversa y muy violenta, ¿no? Y cuando uno puede hacer esa lectura compleja de esa estructura, también uno entiende que haya ocurrido el incendio, ¿no? Y también uno entiende que hayan miles, o sea, no miles, 20 incendios hacia atrás, 5 incendios hacia adelante, o sea, un historial de incendios carcelarios que hay una pregunta ahí, ¿no? Y que me parece que cuando uno logra hacer esa lectura más compleja, también podés entender que ocurren esas cosas, ¿no? Y por otra parte, lo que sí creo que un poco nosotros también complejizamos esa lectura fue en relación a los gendarmes, que claro, uno ve las imágenes y dice, anda a abrirle la puerta, ¿entendés? Como cómo podés estar en ese nivel de deshumanización, ¿no? Cómo no puedes reaccionar a un grito de ayuda. Pero, pero claro, otra vez me parece que es como complejizar eso, porque efectivamente eran, y que creo que la película también lo pone, ¿no? Que eran, o sea, chicos de 19 años, que habían entrado hace 4 meses, que no tenían ningún tipo de formación, ¿no? Que no tenían cómo reaccionar a esa situación, eh, digamos, más allá de edad, digamos, que están completamente deshumanizados eso, pero también, ¿no? Hay que como comprender eso. Entonces, finalmente lo que yo creo que uno entiende es que la cárcel es un sistema en donde hay gente joven y hay gente pobre, en gendarmes y en presos, ¿no? O sea, en general son todos de los mismos barrios y de hecho se conocen, ¿no? Y, y lo que deja demostrado una vez más el incendio en la cárcel de San Miguel es que se corta siempre por el hilo más fino, ¿no? O sea, en el juicio no sé qué usaron, al director regional, al director nacional de Gendarmería, no fueron a dar la carita. Los que estaban ahí eran los gendarmes que acaban de entrar hace un año y eh, entonces, sí, es como, bueno, sale perdiendo el pobre una vez más, digamos. Y me parece que la cárcel es eso. Brutal. Sí, nos da mucho para reflexionar la película, es súper interesante esa propuesta. Bueno, y por último, cuéntanos qué le podrías decir a la gente para invitarla a verla ahora que se estrena la próxima semana o esta semana Ajá. en salas. ¿Qué podrías decir a la gente para que vaya a verla? Nada, invitarlos, muy invitadísimos, se estrena el 11 de noviembre, va a estar en salas comerciales, en La Reina, en el Cinépolis, que es ahora, en el Costanera Center, en Cerrillos, vamos también a estar en salas alternativas, en Centro Arte Alameda, vamos a estar subiendo toda la información, pero el 11 de noviembre es el estreno. Y nada, invitarlos a todos, creo que también la película me parece que llega justo en un momento en donde estamos escribiendo una nueva constitución, estamos repensando nuestros sistemas políticos y creo que el sistema penitenciario va a ser una de las tantas cosas que hay que volver a pensar y a discutir. Y me parece que es una película que efectivamente da elementos, ¿no? Para seguir reflexionando y creo que es lo más potente de la película que genera mucha conversación y genera mucho debate sobre una temática que ha sido históricamente tratada desde la televisión, desde un lugar como un poco más oscuro, ¿no? Y un poco más el espectáculo, y que en realidad ha sido súper opaca para todos nosotros como ciudadanos, digamos. Entonces me parece que es como ir a ver una película en donde uno puede ingresar a un mundo, en donde uno puede como viajar por ese mundo y entenderlo de una manera compleja para poder después debatirlo. Así que nada, muy, muy invitados, seguramente después van a ver Q&A y todo, así que eso, 11 de noviembre. Gracias.